Un verano lleno de bichos por culpa de la contaminación o la brujería, atentados de la ultraderecha, chicas que se convierten en monstruos por culpa de un padre intolerante, niños que pueden planear un crimen perfecto, chicas a las que se roba la identidad, chicos devorados por su propia intransigencia, anorexia, bulimia, amistades que terminan en desgracia. No es, aunque bien pudiera parecerlo, una relación de los problemas de esta sociedad, sino los que acarreamos como nosotros somos en esta sociedad. Relatos de una infancia hostil para adultos sin adultos. El infierno es una chica adolescente, María Zaragoza y Ana María Alcañiz Lizcano, a quien he descubierto entre AX, MX, AX, LX. Afortunadamente está aquí y nos contará quién es realmente detrás de tantas X. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Niñas que eligen ser malas o la maldad está intrínseca en la propia infancia? Yo creo, en este caso concreto del relato del que estás hablando, que es la inocencia, que son niñas que se rebelan contra lo que se espera de ellas. Hay un momento en la infancia de las niñas, afortunadamente creo que eso está cambiando más deprisa de lo que esperábamos, pero cuando nosotras éramos pequeñas, de las niñas se esperaba unas determinadas cosas. Y lo mismo que se premiaba en los niños, se castigaba en las niñas, porque las niñas no podían mancharse, no podían llevar las rodillas raspadas, no podían tener ocurrencias yo qué sé, pues malvadas o lo que fuera, y los niños, pues si hacían ese tipo de cosas, eran valientes, eran osados, y mira qué gracioso es el niño, ¿no? Sí. Entonces estas niñas realmente lo que deciden es rebelarse contra eso. O sea, para ellas ser malas es defenderse de todo lo que se espera de ellas como prototipo de futura mujer, ¿no? Y ahí es donde está un poco el tema. De todas formas, hay muchos niños que tienen ideas en este libro crueles o marcianas o tal, porque yo siempre he pensado que la inocencia de los niños es un cliché como un piano. Los niños tenemos ideas muchas veces malvadas, macabras y a veces quizá desde la inocencia, ¿no? También hay un relato en el libro de unos niños que planean un asesinato. Desde esa inocencia, pero es verdad que aunque sea imaginariamente y sin llegar a manifestarlo físicamente, sí que en algún momento hemos tenido alguna idea, voy a decir asesina entre comillas, ¿no? ¿A quién no le ha apetecido de repente, si estás comiendo, coger el propio cuchillo y no sé, desahogar toda la rabia que llevas dentro, más siendo mujer, ¿no? Hombre, yo supongo que sí, pero bueno, en este caso también me interesaba hablar de las ideas que a veces tienen los niños por no tener en cuenta las consecuencias. De alguna forma tú te educas cuando eres pequeño en estar en sociedad. Entonces la sociedad tiene unas reglas, no puedes matar a alguien porque aunque esté haciendo algo que te parezca malísimo. Pero a veces los niños no se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces esta historia, concretamente la de estos niños que planean este asesinato, es una cosa que yo recuerdo muy claramente de ser yo pequeña y pensar, pues es que viviríamos muchísimo mejor sin tal persona, como si fuera lo más normal del mundo. Claro, luego todo esto, tú entras en la socialización y empiezas a ver que eso está mal. Pero cuando tienes 6 años a lo mejor no te lo planteas. No, yo creo que lo metemos en el cajón de la fantasía, ¿no? Que es donde mejor se puede quedar. Dices, ser hombre era una cosa compleja, cada hombre era único y diferente, pero ser mujer, sin embargo, resultaba sencillo. Todas las mujeres eran la misma mujer con pequeñas variantes, dotadas con el don de la insignificancia. Ser mujer es igual a todas las mujeres. Ser una cosa, ser una sola cosa, era ser un ente. Un ente, efectivamente. Esa era la definición de ser mujer. Claro, a mí me sigue sorprendiendo que a día de hoy todavía tengo discusiones con gente que dice, bueno, es que hay tías que os hacen un flaco favor a las demás. Y dices, ¿por qué?
O sea, solo cuando una tía hace algo malo, automáticamente nos afecta a todas las demás como si fuéramos una sola cosa. Y sin embargo, cuando un tío hace algo malo, solo le afecta a él. Y vemos ese discurso constantemente. Una tía mete la pata y es como, es que las tías sois, es que las feministas sois, es que X sois. Sobre todo ahora se utiliza mucho con las feministas. Es que las feministas son... Bueno, pues es que a lo mejor habrá alguna feminista por ahí equivocada en el mundo, no lo vamos a descartar, porque somos personas... Yo conozco alguna también. Más de una, sí. Y soy feminista, pero tenía una amiga que era como... Pero que da igual, que somos entes independientes, somos personas. Claro, es que es y ella... El disparate es que se sigue pensando que no somos entes individuales, sobre todo para lo que se refiere a lo negativo. Es decir, cuando una mujer hace algo extraordinario, ella es extraordinaria. Pero cuando una mujer hace algo malo, es que nos hace un flaco favor a todas las demás. Y esto a mí siempre me ha molestado. Me ha molestado siempre. Ahora empieza la cosa a calar un poco, pero yo he tenido estas discusiones desde los 15 años. Y claro, yo encima escribo. Es decir, yo empecé a publicar en una época en la que la recuperación de las escritoras y no sé qué era una cosa muy marciana. Y éramos muchísimas menos escritoras y encima jovencitas. Y porque yo era muy joven cuando empecé y así era un poco mona, pues imagínate. Entonces yo tenía que oír una cantidad de cosas tremendas todos los días y yo me peleaba constantemente porque eso no sucediera. He oído, o sea, a mí me han hecho una entrevista cuando era jovencísima en la que me preguntaron por la talla de sujetador. Y yo le dije, pues he venido aquí a hablar de mi libro. voy a marcarme un poco umbral, pero claro. ¿Sabes qué? Me parece absolutamente increíble. Sí. Pero el discurso, por ejemplo, en esa época era constantemente, y se lo oías a ellos y a ellas muchas veces, por entrar en el círculo de ellos, es que hay escritoras que os hacen un flaco favor a las demás. Y es como... pues habrá escritoras malas como escritores y seguro que muchísimos más porque vosotros publicáis más. Efectivamente, pero el error era meternos todas en el mismo grupo. ¿Qué hace Claudia para comprender, o qué ocurre para comprender esa definición que tenemos de que todas somos un mismo ente? Pues en un momento dado... Claro, los personajes de ese relato, todas las chicas empiezan siendo muy parecidas porque intentan cumplir con lo que se espera de ellas. Y estamos en los 90, es decir, estamos en la época en la que la heroína ha dejado de ser un problema social de drogas para ser una estética de pasarela, el heroin chic. Entonces es la época en la que las niñas se contagiaban como si fuera una epidemia los trastornos alimenticios. Sí. Entonces esta niña pues, se va de vacaciones con la familia a Grecia y cuando vuelve lo que decide contagiarle a sus amigas es algo muchísimo mejor que un trastorno alimenticio, que es el estar enamorada. Entonces, sí, a ella le parece mejor, luego tiene todo tipo de consecuencias extravagantes, pero a ella le parece que es muchísimo más interesante porque si vamos a ser una sola cosa, mejor ser chicas enamoradas que ser anoréxicas. Cierto. Pero gracias a esto empiezan a separarse las unas de las otras porque se dan cuenta de que no solo no son iguales a sus madres, que en el fondo es como la primera referencia, sino que tampoco son iguales entre ellas y empiezan a descubrirse las unas a las otras. Eso es lo mejor. Y cuando vuelve dices, había algo en sus ojos cuando llegó septiembre, una mirada envidiable, ausente y fija de virgen procesionaria. Todos queríamos ser como ella, la mujer como colectivo, porque con 14 años Claudia había conocido el amor, tal cual como acabas de decir. Odiseas. Odiseas, total. ¿Existe el encantador de pulpos? El encantador de pulpos existe. Bueno, por circunstancias de la vida tengo esa imagen adolescente en mi cabeza en la que estamos en un chiringuito en una playa de Grecia y de repente aquella señora vestida de negro de los pies a la cabeza, que se le veían las medias de calcetín por el gemelo,
por debajo de la Puedo falda imaginar perfectamente. y tal. Nos preguntó así medio chapurreando que cuántos pulpos queríamos y de repente pues le pegó una voz a un chaval que no habíamos visto y que se fue desnudando mientras salía hacia la playa con 2 palos como de churrero, y cuando volvió tenía todo el cuerpo cubierto de pulpos y se nos acercó para que eligiéramos los que queríamos que nos cocinaran, ¿no? Te voy a alucinar. Y se los fue despegando del cuerpo con los palos de churrero, ¿no? Y esta es una historia que se me quedó completamente clavada en la cabeza, porque claro, no me parecía como la forma más normal de pescar pulpos. No, la verdad es que no. Voy a aprovechar lo que acabas de decir, que recuerdas haber visto a este encantador de pulpos. Esto empezaste a escribirlo en la época del confinamiento, Sí. donde todos observábamos el mundo exterior y pensábamos que las cosas que hacíamos a diario eran cosas banales, pero de repente todo recuperó la importancia que de verdad tenía, tanto como para querer llegar a esa infancia, recuperar esa infancia. Bueno, eso no fue es que es lo que quiero, ni una necesidad, no fue un objetivo, sencillamente empecé a recordar cosas que no sabía que recordaba, y a mirar el mundo de alguna forma como lo miraba entonces. Sentí la necesidad, ahí sí, de escribir relatos que contuvieran esos retazos o esas cositas anecdóticas de mi infancia y de mi adolescencia, decoradas tal y como yo las veía, es decir, que yo veía monstruos y veía a mí la primera vez a mí me sorprende mucho siempre cuando todo el mundo idealiza la infancia, porque a mí no me parece una época inocente, dulce, para nada. O sea, yo creo que los recuerdos que tengo se parecen más a lo que dice Geraldine Chaplin en Cría cuervos. Me parece una época llena de turbación, larga, y a veces con escenas totalmente violentas, porque los 80 fueron muy violentos. Sí. Y todo eso tenía muchas ganas de recuperarlo, y fue cuando me puse a abundar ahí, pero vamos, todo iba en esa dirección. O sea, incluso me dio por comer macarrones con chorizo, porque era con lo que yo comía de pequeña, ¿no? Y finalmente se cerró el círculo con la participación de Ana, porque Ana es amiga mía de toda la vida. Bueno, somos amigas de la adolescencia, del pueblo. Nosotras hacíamos cosas juntas. Yo escribía, ella pintaba, éramos como las frikis artistillas de adolescentes del pueblo, ¿no? Y pasábamos muchísimas horas haciendo inventando cosas. Teníamos un mundo generado ahí, y durante mucho tiempo yo había querido recuperar eso. Era como, pero tenemos que hacer algo profesional, o sea, que esto se transmita, pero no había encontrado el qué. Y de repente estos relatos eran ideales. Se lo dije a Vicky, a la editora de Minotauro. Yo creo que al pronto dudó, me dijo, bueno, le hacemos una prueba. Claro, pero dices a un editor, te voy a presentar a una amiga, y siempre queda un poco regular. Sí, como ya conozco yo a Ana. Pero en cuanto vio el trabajo de Ana, me llamó y me dijo dónde la tenías escondida. Eso iba a preguntarte, ¿dónde has estado hasta ahora? Pues allí he seguido yo, en la cuevecita. A ver, yo es que soy de allí, de Cristana, ahora estoy en Alcázar, entonces allí por la zona es más complicado salir como ilustradora. Entonces yo seguía en ese universo mío, pero encajada a nivel más local. Pero, por ejemplo, Ana, para ilustrar uno de los relatos de María Zaragoza, como ya he dicho, os conocéis desde pequeña. Sabes un poco cómo piensa, un poco o mucho. Sí. Cuáles son sus gestos o sus paseos hacia un lado o hacia otro, voy a decirlo así. Pero imagino que primero tienes que leer el relato. Esto totalmente es ignorancia mía, no sé cuál es el proceso. Y a partir de ahí sacas los bocetos tan maravillosos que me has enseñado en ese libro. Claro, fue como, a mí al principio fue bonito porque fue como darnos cuenta de que la conexión esa del salón de su casa seguía. Sí.
Y ya me lo mandó y lo leí, si te gustan tal, yo sin saber nada, además que me encantó porque yo vi el toque nuestro de fantasía, porque siempre hemos sido muy de imaginarnos películas, pero guay, y no cosas normales, entre comillas, o de jugar en la normalidad con lo extraño. Entonces yo lo leí, ya empezó a salir y yo empecé a hacer bocetos al principio un poco descolocada, pero más que nada por mis miedos personales, porque yo pensaba que no iba a ser capaz, pero no. Entonces ya leyendo ya empecé a dibujar y ya me fui dando cuenta de que al final lo que iba a contar era como lo nuestro. Entonces fue muy relajado y fue muy bonito porque empecé a darle vueltas, empecé a buscar el estilo donde llevarlo, porque al final me parece que también lo bonito que tienen es que sean más simbólicos. Porque una parte de mí que tiende mucho al realismo, de meter detalles de tal, y me gustó mucho más darle el toque de llevarlo al simbolismo. Y fue maravilloso porque fue esa conexión, el ir dibujando y decir si es lo que busco yo y sé que es lo que busca ella. Y el resultado ha sido precioso. Porque es nuestra historia, sí, precioso, y yo me reía mucho porque ya no es cosa nuestra. Yo como artista, que nos pasa mucho, llega un momento en el trabajo que tienes un bloqueo porque sí. O sea, no es porque no seas capaz, no, llega un momento que tu cerebro es así de gracioso y te dice, te quedas en blanco. Sí. Entonces yo hablaba con ella en plan de como dame una pista, tal, y ella estaba tan absolutamente convencida de que yo lo iba a hacer bien que era como, sí, lo sé, pero ¿qué me ha atascado? Pero era muy gracioso porque era como, vale, respira hondo, sí, vale, céntrate. Me daba un reseteo, como digo yo, y ya iba saliendo, si vas por aquí, vas bien, tal. Y ha ido saliendo todo muy natural y muy bonito. Sí. Y me ha encantado porque es eso, porque la Anita y la María de la habitación llena de papeles sigue estando ahí y hemos sido encima capaces de hacer este libro. Que ha quedado espectacular. Ha quedado espectacular, por lo tanto, los monstruos que habitan en nuestra infancia han salido de alguna manera, ¿no? En forma de fantasía, en forma de ilustración y en forma de texto, creo yo. Sí, me gusta mucho lo que has dicho, de que es la historia de lo nuestro. Es claro, que es verdad, claro. Al final el conjunto que encaja, porque a mí me gusta decir que sí, que el infierno es una chica adolescente, porque la adolescencia es infernal, sobre todo si eres una chica, esto es así. Sí. Pero aparte de estar llena de cosas terribles y de miedo y de inseguridad y tal, también es una época de euforia, claro, y de descubrimiento y de cosas fascinantes. Es decir, también creo que hay que enamorarse un poco de los monstruos, como le pasa a uno de los personajes. Hay que enamorarse mucho, yo creo, ¿eh? Gótico, hablábamos fuera de micrófono que no había leído nunca este registro gótico español. Gótico es algo, corrígeme, algo oscuro, revertido de fantasía, ¿no? Esa fantasía quizás sea la que le dé la luz. ¿Cuánto de oscuridad gótica hay en María Zaragoza en este libro? En este libro y en todos. Sí, nosotras nos reímos mucho porque, claro, ella siempre va de negro, yo siempre voy de colorín. Sí. Parecemos Miércoles y Enid de la serie, sí. Pero luego en el fondo hay mucha complementación, porque luego Ana es muy dulce, es muy tierna y tal, y luego yo soy una punky en el fondo. Entonces, entre las dos, o sea, somos mitad y mitad, con lo cual el libro encaja perfectamente porque, por supuesto que hay monstruos oscuros y tal. Creo que lo más terrible de este libro no son los monstruos, sino las personas. Las personas que no están revestidas de ninguna fantasía realmente son las peores en esta historia. Los monstruos, en el fondo, pues son seres incomprendidos y a los que hay que darles una oportunidad. Y eso creo que también tiene mucho que ver con nuestra adolescencia, sí. Porque éramos las raritas. Sí, yo como ilustradora encima más, porque yo me acuerdo que fue cuando arrancó internet, en los chats que te metías, he tenido peleas con mucha gente porque por gustos, como antes no había fotos, que yo era un hombre.
O sea, y era un mosqueo constante, porque te gusta dibujar, es ilustradora, el tipo de música, que no, que eres un tío que me estás troleando, como dicen ahora, y era como que no. Y era como el mosqueo de ¿por qué no puedo ser mujer y que me guste esto? Exacto. A mí siempre me ha hecho gracia eso, me hacía mucha gracia cuando me lo decían en plan de cachondeo, porque a mí eso me lo decía mucho Antonio Gala. Me decía, pero ¿cómo te pueden gustar los gatos? Deberían gustarte los perros porque eres un hombre. Eso me hacía muchísima gracia. Pero bueno, porque hemos crecido con unos estereotipos y una cantidad de cosas completamente absurdas y ridículas que han dado como consecuencia que la gente acabe confundiendo que te guste Mi Pequeño Pony con que tengas que sentirte chica o que te guste Darth Vader y tengas que sentirte chico. Sí. Y eso a mí me parece un poco descalabrante. El etiquetado. Yo creo que la mejor foto que se ha hecho nunca en una convención de fantasía fue una niña que iba vestida de princesa y Darth Vader a la vez. O sea, yo creo que eso es realmente lo que se puede ser. Resume lo que se puede ser. No hay que etiquetar a la que en frascos como si fuéramos... No, es que nunca hemos sido etiquetadas por eso mismo, porque al final me gusta esto y ya está. Me da igual hombre o mujer en los gustos, pero venimos de eso y la adolescencia sobre todo, que tienes que ir así. Y por suerte a nosotros nunca nos han gustado las etiquetas y hemos podido sobrevivir a críticas, a encajes y demás, porque al final hemos encontrado el lugar y era como, pues vale. Pues bien. Estoy acompañada, estamos bien, pensad de mí lo que queráis, pero yo soy esto. Y no me tengo que adaptar a lo que tú quieras. Nuestro grupo siempre ha sido un lugar seguro. Sí, que eso es lo bueno, es lo que hay que buscar, que tengas un sitio seguro donde estar. Voy a nombrar un párrafo de otro de vuestros relatos. Dices, quiero bailarinas, no hipopótamos. Tenéis que ser generosas y adelgazar para que los bailarines, que no llegan ni al 1,70 m, puedan levantaros sin necesidad de estar musculosos. Ellos, los bailarines, pobrecitos, tienen que soportar pesos que no os podéis permitir vosotras como bailarinas. Claro, esto es una mezcla de dos cosas. Yo bailaba y lo de no quiero bailarinas, no quiero hipopótamos, esto era lo que nos decía nuestra profesora cuando nos veía. Lo que pasa es que tenía un contexto, o sea, ya no lo decía porque engordáramos, sino porque la forma de caer de una bailarina, a ver, tú no tienes que caer moviendo, haciendo un gesto con el pie que evita que suenes. Ajá. Entonces, claro, hasta que aprendes eso, cuando pegas unos saltos, ¡pum!, suena en el suelo como, pues eso, como hipopótamos. Y entonces lo que decían, quiero bailarinas, no quiero hipopótamos, pero porque no teníamos que no sonar en el suelo al saltar. Entonces nos estaba enseñando eso, pero esa frase a mí se me quedó y está mezclada con otra anécdota de un curso que hicimos, que el profesor sí dijo lo de que no podíamos permitir, o sea, que teníamos que adelgazar todas porque los bailarines no nos podían levantar. Pobrecitos. Y voy a deciros otro. Dice, Sor Justina era una monja voladora que enseñó a las otras monjas a volar justo antes de que el colegio se volviera mixto. Más que mixto, de ocupación total para los niños varones. Harta de juegos de pelotas, una de las niñas, comenzó a mover los brazos para aprender a volar. Sí, bueno, yo no estoy para nada en contra de los colegios mixtos, esto hay que dejarlo claro. Pero que sea mixto. Creo que lo normal es que los niños y las niñas se mezclen para que se conozcan y no se parezcan marcianos los unos a los otros en el futuro. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que cuando durante muchísimo tiempo, y de hecho no sé si está cambiando, los patios de colegio estaban siempre colonizados por los juegos de los niños. Sí. Y a lo mejor, si las niñas eran buenas en deportes o algo así, podían en un determinado caso muy extremo dejarlas participar. Pero si no, las niñas estaban arrinconadas haciendo lo que fuera en espacios diminutos mientras ellos siempre ocupaban toda la cancha o todo el patio del colegio y además ellas se arriesgaban pues en cualquier momento a recibir un balonazo o a que les dijeran algo. Los chicos necesitaban esparcimiento, jugar,
correr. Que esa es otro Chicas, tópico. Las sí. chicas, es que los chicos son más movidos, ¿no? Y las chicas también, lo que pasa es que no nos dejaban. Efectivamente, yo jugaba al fútbol. No, yo con me los acuerdo... chicos, porque no veía otra opción. Claro, yo solía caer bien en el cole y me acuerdo que alguna vez me dejaban jugar, que una vez metí un gol de cabeza y es uno de mis momentos épicos. Eran más abiertos, pero sí, era como nosotras como estamos ahí En hablando. un rinconcito. Yo soy muy buena portera, pero soy muy mala jugadora de otros deportes. No, o sea, yo solo corro si me persiguen, entonces Yo estoy con ella. eso mal. Pero, claro, por ejemplo, mi pandilla del colegio nos encantaban los musicales y no sé qué, nos aprendíamos las coreografías y tal. Tú necesitas un espacio, era lo que nos dedicábamos en los recreos, a reproducir pues lo que habíamos visto en West Side Story. O sea, era como, esto, pues eso es un entretenimiento infantil igual de lícito que jugar al fútbol, Por supuesto, pero no sí. teníamos sitio para hacerlo. Estábamos hablando, o estabais hablando de que en este libro has escrito relatos sobre todo de la post-transición. La adolescencia siempre se define como un paso difícil, pero que hay que pasar. O sea, es como una prueba que hay que pasar sí o sí, en la que puedes hacer más o menos caso a tu hija, o te pueden hacer más o menos caso cuando lo estás atravesando. Se pasa como quien pasa una gripe, un sarampión. Pero en ese recorrido, igual que en la infancia, creo que hay que estar atentos. En esa época se hablaba mucho de la heroína, se hablaba de cosas que han ido cambiando, pero ahora, a día de hoy, la adolescencia tampoco lo tiene muy fácil. Estamos viviendo también una época convulsa políticamente, guerras, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que los monstruos han cambiado? No, los monstruos siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí, pero se Siguen deciden estando. de forma distinta. El problema ahora es que todo está súper expuesto y súper vigilado. Tú antes podías tener la sensación de que si la cagabas se podía olvidar. Te veía tu amigo, te reías y no veías. ¿Tú crees que antes se podía olvidar? Sí. Cuando nosotras éramos adolescentes y teníamos alguna pelea o alguna metida de pata o alguna cosa, se reían de ti durante un mes hasta el siguiente que hiciera otra más gorda. La cuestión es cómo lo tomabas tú, si se habían reído de ti. Sí, bueno, pero se pasaba. O sea, había una sensación de puede acabarse. Ahora todo queda registrado. Bien. Ahora hay una continuidad de esa humillación que puede no acabarse nunca. Eso genera un estrés, una ansiedad, una necesidad de perfeccionismo, estar alerta todo el tiempo para ser adecuado en cada momento, la tensión de ser lo que se espera de ti para que no te cuestionen en nada, porque ese cuestionamiento puede quedar ahí para siempre. Eso es terrible. O sea, nosotros, pues sí, lo pasábamos mal un rato, ¿sabes? Como pues, sí. Te has peleado con tu amiga de siempre, a lo mejor nunca más te vas a volver a hablar con ella, pero te dolía la pérdida de la amistad o lo que fuera. Te caías por las escaleras del colegio y se estaban riendo de ti pues esa semana. Pero luego a la semana había otro que de repente pues perdía el conocimiento cuando le sacaban sangre, alguna cosa así. O una vacuna. O que le ponía, o le sangraba la nariz en mitad de clase, que era un caso típico del que se estuvieran riendo de alguien una semana. Y ya está, y el siguiente que pasara por allí, pues se reían de él un rato. O sea, no había una... Como mucho te ponían un mote que se te quedaba para toda la vida. Sí. Pero ya llegaba un momento en el que ese mote no significaba nada, porque no estaba asociado a una humillación concreta. No era el nombre que te habían puesto. Lo que pasa es que ahora el poder del móvil, Lo el estoy poder viendo con de- mis hijas. el Instagram, el poder de las redes, el poder Sus de hijas tienen 14. esa humillación se puede propagar por el mundo. Claro, yo ahora como madre me estoy planteando muchas cosas que me joroban. Porque yo recuerdo que mi adolescencia fue más el que estás perdida, que no encajas, que tal. Ciertos problemas que yo creo que asimilaba mejor dentro de lo mal que lo pasas. Pero ahora me estoy viendo dándole charlas a mis hijas que me parece absurdo. Porque yo siempre he salido con amigos. Yo como, entre comillas, mis gustos eran masculinos,
Y yo, hay ciertas cosas con ellos que nunca me he planteado. O sea, no me acompañaban a casa porque tuviera miedo, me acompañaban a casa porque vivían al lado. Por ponerte un ejemplo. Y ahora me estoy viendo dándole charlas a mis hijas que no creo que tenga que dárselas, que tenga que volver a tener que explicar cuando eran pequeñas, que no te puede tocar nadie. Es que ellos son cosas que veo de cajón. O ellas ahora con las redes, sobre todo, y con las fotos, que tengáis cuidado, el repetirle que eso se queda. De lo que me cuentan ellas del instituto, que alucino. Porque antes tú tenías la cosa de que se le escapara a tu amiga, el que le dijera que le gustabas a alguien, y eso era el drama. Pero ahora tienes que tener cuidado porque eso se queda grabado en el móvil, te hacen la foto, lo que dices, tú te caías, te reías, te levantabas. Sí. Pero tú Y ahora te hacen un meme. No, o sea, Eso me lleva a otro de los relatos que cuentas, que ese me ha gustado mucho, que dices, ¿qué podía pasarme en aquella casa si mamá no estaba ya en los pasillos dando órdenes y pegando gritos? Porque no la dejábamos escribir. De alguna forma esa mujer se desinhibía dando en las teclas, y quizá fuera para ella una forma de no sufrir la adolescencia de sus hijos. Sí, porque hay muchos padres que no aguantan a sus hijos y eso es uno de los grandes males que tenemos ahora mismo. Otro de los grandes males que tenemos ahora mismo, porque antes la gente tenía hijos y se ocupaba de ellos y más o menos los veía, o sea, lo podía hacer mejor o peor, pero estaban ahí. Sí. Ahora la gente tiene hijos y les encasquetan el móvil en el carrito cuando todavía son un bebé, para que no molesten. Sí. Entonces, claro, es como, ¿para qué tienes hijos? ¿Para qué tienes hijos si no los aguantas? Pero al mismo tiempo los controlas, los vigilas. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de tener O sea, este libro realmente es el registro de un mundo que ya no existe. Nosotros teníamos la oportunidad de vivir una vida sin adultos. O sea, teníamos la vida con nuestros padres, profesores, abuelos, lo que fuera, y luego aparte teníamos un mundo que era solo nuestro, en el que nos relacionábamos con gente de nuestra edad, en el que íbamos a una fiesta y conocíamos niños que no conocíamos de antes y se convertían en nuestros más íntimos amigos con los que compartíamos todo tipo de aventuras y de secretos. Sí. Jugábamos en la calle. ¿Hay una nostalgia de eso? No. ¿Creo que es insano que los niños no tengan una vida apartada de los adultos? Sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, porque están hiperprotegidos e hipervigilados y constantemente con una presión alrededor de que les están mirando. Eso es como si todos los niños del mundo fueran famosos en potencia. Me parece un horror. Lo es. Pues Ana y María, El infierno es una chica adolescente. Un placer. Muchas gracias, Rosa. Gracias a vosotras.